cuaderno y coloca los signos mayor o menor según corresponda. ¿Cuáles son las reglas que a mí me permiten saber si es mayor o menor? El signo. El signo es 1. La regla del signo, ¿qué me dice? Yo mientras ustedes hablan, yo voy armando para rellenar. La regla del signo, ¿qué me dice? ¿No sabemos? Sí sabemos. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale? No, la regla del signo, ¿qué decía? Que si los dos números que yo tengo que comparar tienen diferente signo, siempre va a ser más grande ¿cuál? El positivo. El positivo. El positivo. En cambio, si los números que yo tengo tienen el mismo signo, ¿qué va a pasar? Ahí me tengo que fijar qué. Ahí me tengo que fijar cuál es el menor en este caso. ¿Y cómo Sí, el valor. sé yo cuál es el menor y cuál es el mayor? ¿Cuál es la forma más fácil que tengo de saber cuál es el mayor y cuál es el menor? Fijándome en el número. El signo. Si son positivos es fácil, y alguien lo dijo por ahí, Sí. no pude determinar quién. Me fijo en el número, o sea, si los dos números son positivos, yo sé determinar cuál es más grande. Por ejemplo, en el A tengo más 8 y más 3. ¿Quién va a ser más grande? Más 8. Más 8. El más 8. Y por lo tanto, yo lo voy a poner así al signito. ¿Está bien? El más 8 es mayor que el más 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. En el B usamos Sí. la misma regla que dijimos hace un rato. Tengo un número que es positivo y un número que es negativo. ¿Cuál va a ser más grande? Más 3. Bien, más 3 solamente porque es positivo. Y en el caso del C, ¿quién va a ser más grande? El más 8. Más 8. Bien, también porque es positivo. Positivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el D? Ahí yo tengo Es el menos 2. los dos Es el negativos. menos 2. ¿Quién va a ser más grande? El menos 2. El menos 2. Bien, Menos 2. Porque está más cerca del 0. bien, una de las formas de saberlo es determinar el que está más cerca del 0. Pero eso me sirve solamente para los números negativos. Cuanto más cerca del 0 está, más grande es. En cambio, en la parte de los positivos, cuanto más lejos del 0, más grande es. Pero ¿se acuerdan que hay una regla fácil, que esa la vimos antes de entrar con toda esta pandemia, que nosotros dijimos que es mayor el número que está a la derecha en la recta numérica? ¿Se acuerdan de esa reglita que habíamos dicho? Sí. Bien, esa es otra de las formas que ustedes pueden hacer para comprobar cuál es más grande. En matemática, cuando uno rinde opciones múltiples o cualquier tipo de prueba, no se va directamente a la máquina. Uno tiene que tener siempre esto a mano, es decir, hojitas, lapicera. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo el más 2 y el menos 5, ese es fácil. ¿Quién va a ser más grande? Más 2. Más 2. Más 2. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Está bien? Pero si yo tengo el menos 2 y el más 5, ¿quién va a ser más grande? El más 5. El más 5 también porque es positivo. Pero en el caso de este, si yo no me doy cuenta, por ahí que me conviene hacer, marco el 0, marco el menos 1, marco el menos 2, marco el menos 3, el menos 4 y el menos 5, y miro mi dibujo y digo, ¿quién está a la derecha? A la derecha está el menos 2 y por lo tanto ese tiene que ser el más grande. ¿Sí? Es la otra forma que tenemos de hacer. ¿Sí? ¿Refrescada la memoria de saber cuál es más grande, más chico y demás? Sí. Profe,
Sí, Sí, profe. Profe, tengo una duda. dígame. ¿Para cuándo es la prueba? Es el miércoles de la semana que viene. Ah, bueno, gracias. ¿Por qué? Pregunto. Siempre es día de clase normal, o sea, ustedes saben que desde que empezó todo este lío, siempre nosotros tenemos las actividades los días miércoles, ¿sí? Obviamente, si el miércoles es feriado como la clase pasada, yo no les voy a subir tarea, ¿sí? Pero alguien preguntó, ¿tenemos que entregar la tarea igual aunque sea feriado? Y sí, porque la entrega de tarea es fecha límite. Si ustedes la querían, la tenían lista el martes, la entregaban el martes y disfrutaban el feriado, ¿sí? Ahora, siempre las actividades se van a hacer miércoles. Entonces, ¿cuándo es la prueba? El miércoles de la semana que viene, que si no me equivoco es 1 de julio, desde las 10 hasta las 13. Bueno, profe. Bien. Este es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces nos vamos a hacer un verdadero y un falso para... Profe, ¿sí? perdón que le interrumpa, pero yo cuando estaba imprimiendo el trabajo ponía que la fecha límite era 1 de julio. Eso solamente era para publicar el trabajo nomás. Claro, O supongo que solamente tenía que para entregar. publicar el trabajo. Así que no te hagas... Bueno, profe. Es porque, digamos, en el modo, o se las publico como mensaje, o se las tengo que publicar como asignación. Cuando es asignación, yo tengo la certeza de que a todos ustedes les llega la información de que está publicada. Entonces, siempre prefiero publicarles todo como asignaciones para asegurarme de que ustedes las reciben. Entonces, al publicarla como asignación, yo le tengo la obligación de ponerle una fecha. ¿Sí? Entonces, esa fecha está solamente para que ustedes sepan que, si bien vamos a hacer lo máximo posible por terminarlo hoy, si no lo llegamos a terminar, ustedes ese práctico lo tienen que seguir haciendo y terminarlo hasta el lunes, hasta el primero. ¿Por qué? Porque el primero es la prueba y esto sirve para que estudien. Bueno, profe. Bien, vamos con los verdaderos falsos. ¿Todo número entero es también natural? Falso. Bien, ¿por qué? Porque los números enteros también cuentan los números negativos. Y los números naturales serían solo los positivos. Perfecto. Los números naturales son solo positivos y por lo tanto eso es falso. ¿Sí? Vamos a ir poniendo cada uno. ¿Por qué lo estoy rellenando así, más allá de que lo digamos oral? Porque la idea después es subirles ya la resolución para que ustedes la tengan, ¿sí? Más allá de subirles la clase. Todo número natural es también entero. Falso. Falso. ¿Seguro? No, verdadero. Verdadero. Fíjense Verdadero. que es, exacto, fíjense que es justo la recíproca de la anterior. La anterior me decía, todo número entero es también natural. No, porque están los negativos que no son naturales. Pero entonces la que está dada vuelta y está al revés, sí tiene que ser verdadera, porque los naturales son más chiquititos, o sea, como conjuntos, son más chiquititos que los enteros. No sé si se acuerdan, mientras no sean dibujos muy grandes, los voy a ir haciendo en un papelito y se los muestro. No sé si se acuerdan que a principio de año nosotros hicimos este dibujito en el pizarrón. Y habíamos dicho que en los naturales, o sea, en el circulito de adentro, estaban todos los positivos. Y el 0 y los negativos estaban acá. Y cuando yo hago ese circulito, digamos, esos conjuntitos, me doy cuenta que si es natural, está adentro de los números enteros. Pero si es entero, no necesariamente está dentro del grupito de los naturales. ¿Se acuerdan de este circulito? Sí, sí. No. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. No, ¿Quién no se acuerda? yo, profe. Bien, ahora lo vemos. A ver, nosotros dijimos hace un rato
que estamos trabajando conjuntos numéricos, ¿sí? ¿Qué pasa? Los números naturales, que son los que ustedes estudian en la primaria, habitualmente todo el libro dice que arranca en el 1 y sigue hasta infinito. ¿Está bien? Ahora, Sí. cuando yo conformo los números enteros nacen de la necesidad de escribir cosas negativas, ya sea deudas, sea posiciones bajo el mar, temperaturas bajo cero. Entonces, los enteros están formados por los naturales negativos, el 0, y los naturales positivos, que son estos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y hasta infinito, que son mis números naturales. Pero existen otros números como el 0, como el -1, como el -4, que también son números. Pero cuando yo junto los verdes con los rojos, armo todo el conjunto de los números enteros. Eso significa que el conjunto de los números enteros es más grande en contenido que el conjunto de los números naturales. Entonces, si yo miro el dibujo, yo puedo decir que cualquier natural es entero. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque el conjunto rojo está entero metido adentro de los enteros. Valga la redundancia de la palabra entero. Sería todo el conjunto rojo está íntegramente metido adentro del conjunto verde, que son los enteros. En cambio, solamente algunos enteros son naturales. ¿Por qué? Porque los únicos que están acá adentro son los enteros positivos. Los negativos y el 0 están afuera de ese círculo. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Volvamos a nuestro práctico, entonces. Bien. Tenemos pizarrón, vamos a poder ir alternando entre una cosa y la otra. Entonces, pasemos al siguiente. Dice, un número positivo es siempre mayor que su opuesto. ¿Eso sería Falso. verdadero o sería falso? Falso. A ver, si el número es positivo, ¿cómo es el opuesto? Negativo. Va a ser negativo, Negativo. bien. Sí, pero si llega a ser negativo, Pero ojo, Dice positivo. bien, dice positivo. Si la proposición dijera un número es siempre mayor que su opuesto, sí es falso. ¿Por qué? Porque si el número es negativo, el opuesto sería positivo y por lo tanto sería falso. Pero en la proposición ya me están asegurando que el número original es positivo. Por lo tanto, el opuesto va a ser siempre negativo y por lo tanto el número va a ser mayor que su opuesto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. 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 Entonces tenemos verdadero acá. Dice, entre dos números enteros es mayor el que tiene mayor valor absoluto. ¿Ese es verdadera o es falsa? Verdadero. 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 ¿Están todos seguros que es verdadero? Sí. Sí. A ver. Dice, entre dos números enteros es mayor siempre el que tiene mayor valor absoluto. Veamos. ¿El valor absoluto qué era? ¿Qué era el valor absoluto? Sacarle el signo. Sí, pero ¿qué significaba o qué era el valor absoluto? ¿Cómo se definía? Se definía como la distancia. ¿Qué hay del número 0? Bien, distancia al cero.
Entonces, si yo tengo estos números, el valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. Por lo tanto, si yo me guío por esa proposición, tendría que decir que el menos 4 es más grande que el 3. ¿Por qué? Porque tiene mayor valor absoluto. Pero esto de acá es falso. ¿Por qué es falso? Porque el menos 4, si bien tiene mayor absoluto, ¿por qué? Porque está más lejos del 0. En cambio, el 3 está acá más cerquita. ¿Sí? El menos 4 es negativo, por lo tanto, no siempre se cumple que el hecho de tener mayor valor absoluto me asegura tener o ser mayor. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vieron que vienen bien las clases de Zoom porque uno va explicando ciertos detalles que por ahí uno cree que lo sabe y no se lo sabe tanto, ¿no? Entre dos números enteros es mayor entonces el que tiene el mayor valor absoluto. Acabamos de decir que esto es Es falso. 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 Y por último, delante. El valor absoluto de 0 es 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadero, porque Verdadero. el valor absoluto es la distancia, ¿sí? El 0 está a 0 unidades, por así decirlo, de el mismo, por lo tanto es verdadero. ¿Sí? Bien, vamos con la actividad 3. Dice, completar las siguientes frases y escribe el signo del número, aunque sea positivo. ¿Sí? ¿Por qué pone así la consigna? Este está sacado justamente para mostrarle, este está sacado de una página de internet. ¿Sí? Es el estilo de la prueba del miércoles que viene. ¿Qué pasa? El que la armó le puso signo a los números positivos y a los números negativos. Si ustedes escriben el 5 solo, por más que nosotros como seres humanos sepamos que eso está bien escrito, la máquina hace diferencia entre el más 5 y el 5 solo. Por lo tanto, la máquina se los va a considerar como mal. Por eso es importantísimo que ustedes respeten la consigna cuando uno se las da. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Sí. Entonces vamos con la siguiente. Dice, completar las siguientes frases. La primera dice, el opuesto de menos 5, ¿quién es? Más 5. Más 5. Más 5. Más 5. Ah, sí. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Dime. Cuando estemos en la prueba, ¿vamos a tener que también escribir así, más 5, o sea, los positivos con el signo igual? Sí. Ah, bueno, profe. Gracias. De nada. El opuesto de menos 9, de más 9 es Menos 9. Menos 9. Menos 9. el opuesto de 0, 0. 0. 0. Porque 0. el 0 es el único número que es su propio opuesto. Ah, es Porque al especial. no tener signo, es su propio opuesto. El 0 no es positivo, no es negativo, por lo tanto el opuesto de 0 es 0. ¿Y el opuesto de más 2? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Dicho una maravilla. Espero que la misma maravilla andemos el miércoles que viene. A ver, vamos con este que es de nuevo verdadero o falso. ¿Sí? Déjenme que copie un cuadrito de acá, así es más fácil hacer. Bien, vamos con los verdaderos falsos. Dice, el número entero negativo es menor que 0. Todo número entero negativo es menor que 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Ah, qué está odioso. No quiere. Bueno, no importa. Verdadero. El opuesto de un número es siempre mayor que 0.
Falso. 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 Porque Porque Por puede ser. ejemplo, puedo, no sé, hablo ustedes nomás. sí, Si el opuesto de un número negativo es... no. En el caso del opuesto de un número positivo, el opuesto sería menor que 0, ya que es negativo. perfecto. ¿Sí? Bien. El módulo de un número es el opuesto de dicho número. ¿Verdadero o Falso. Falso. por qué? El módulo de un número es el opuesto. Si es falso, está bien, pero ¿por qué? Mm, Alguien de ustedes ya lo dijo. Porque De el un- módulo falso. es el mismo número. A veces no. Acuérdense lo que yo escribí recién en el pizarrón. Yo puse módulo de 3 es 3, módulo de menos 4 es 4. Yo escribí esto en el pizarrón. ¿Sí o no? Sí. Si yo escribo eso, ¿qué pasa? ¿El módulo de un número es el opuesto de dicho número? A veces sí, porque en el caso del menos 4 es el opuesto. Pero acá Cuatro. es el mismo número. Entonces, ¿el módulo de un número es el opuesto? No, es la distancia al cero y es siempre positiva. Por lo tanto, a veces va a ser el mismo número y a veces va a ser su opuesto. Esa es la justificación. Pero fíjense que uno tiene que darla completa, ¿sí? Sí, porque en una parte como que estaba bien, pero después ya cuando dijo siempre, ahí ya no. Exacto. Si a mí me hubieran puesto como consigna, el módulo de un número es a veces el opuesto del número, yo tengo que poner verdadero. ¿Sí? Entonces, muchísimo cuidado con las palabras siempre, con las palabras a veces, con la palabra nunca. ¿Por qué? Porque si yo les digo, el módulo de un número es el opuesto de dicho número, estoy dejando como implícito un siempre. Porque como no le pongo ni el a veces ni nada, ¿sí? Se supone que tiene que pasar siempre. Pero en ese caso va a ser falso porque a veces pasa y a veces no. En cambio, si a mí me ponen un a veces, ya cambia la cuestión. Entonces, a prestar muchísima atención con si yo voy a poner a veces, siempre o nunca. ¿Sí? Vamos con la que sigue. La distancia de un número al cero es negativa, ¿verdadero o falso? Falso, es distancia y toda distancia tiene que ser siempre positiva. El opuesto del módulo de un número es siempre un número positivo. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Dice el opuesto del módulo de un número. El opuesto del módulo. El módulo, ¿cómo es siempre? Positivo. Positivo. Entonces, si yo hablo del opuesto del módulo, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Y en ese caso Por lo sería tanto, esa proposición efectivamente es falsa. falso. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque fíjense que no es lo mismo, a ver, pon un ratito el pizarrón. No es lo mismo decir el opuesto del módulo que el módulo del opuesto. ¿Sí? A ver, eso tiene que ver con lo que se denomina lenguaje coloquial. Si yo hablo de el módulo del opuesto de 3, supongamos, o digo el opuesto del módulo de 3, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque acá me dicen el módulo del opuesto, o sea que primero yo saco el opuesto y de ahí recién saco el módulo. Saco el módulo. Entonces yo voy a decir, bueno, el opuesto de 3 es menos 3.
y el módulo de ese opuesto es 3. Eso. En cambio, en las segundas, el módulo de 3 es lo primero que yo voy a hacer. Y a eso le voy a hacer el opuesto. Por lo tanto, yo digo, bueno, el módulo de 3 es 3. Pero como a eso yo le tengo que sacar el opuesto, me va a dar por resultado menos 3. ¿Se entiende la diferencia? Que la lengua o el lenguaje en matemática tiene tanta importancia como la tiene para que me entiendan, por ejemplo, en una carta. ¿Sí? Si yo escribo mal o interpreto mal lo que estoy leyendo, lo voy a hacer tan mal en lengua como en matemática. ¿Sí? Y por último, dice, todo número entero positivo es menor que un entero negativo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. 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 Porque hace un ratito dijimos que siempre es mayor el El positivo. positivo. Este no lo voy a dibujar en... Bueno, sí lo vamos a dibujar en la recta. Dice, el número A tiene módulo 8 y es negativo. ¿Cuánto valdría A? Si tiene módulo 8 y es negativo. Menos 8. Menos 8. Entonces, cuando a mí me pidan que yo lo dibuje en la recta, ¿a quién es al primer valor que voy a dibujar? ¿Al menos 8? 0. Al 0, bien. Si yo no dibujé el 0, no tengo ni la más pálida idea dónde estoy dibujando. Entonces, dibujar el 0 es fundamental. Una vez que lo tengo dibujado al 0, ¿sí? Ahí ubico el menos 8. Yo digo 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y me perdí. Era menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Acá. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. El número B es de diferente signo de A. ¿Eso qué significa? ¿Que va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y el módulo es 2 unidades menos que A. ¿Quién va a ser? 6. Bien, perfecto, va a ser el 6. Entonces, cuando yo lo dibuje, yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí tengo, el número C es 7 unidades menor que B. Entonces, ¿quién va a ser? Menos 1. Perfecto, Menos 1. va a ser menos 1. Y por lo tanto, ya ese es más fácil de ubicar porque está solamente a una unidad de el 0. El menos 1 estaría ahí. ¿Estamos bien? Al práctico le queda todavía bastantito. Vamos a hacer lo siguiente. Si se llega a cortar la videoconferencia, vuelven a entrar exactamente en el mismo link y seguimos trabajando, ¿sí? Bueno. Después dice, leer atentamente la siguiente información y luego resolver lo pedido. Martín terminó la escuela secundaria en 1967. Se recibió de profesor de lengua en 1975. Terminó su doctorado en 1981. Escribió su primer libro en 1988. Escribe su segundo libro en 1991 y falleció de un accidente en 1993. Asignar un número entero a cada hecho de su vida, tomando como referencia el año en que termina el doctorado. O sea que mi referencia es el año 1981. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profe. Sí. la secundaria la termina en 1967. ¿Qué tendría que hacer?
tendría que restar 1981 y 1967. O sea que él termina la secundaria 14 años antes de recibirse de doctor. ¿Está bien? ¿Qué número le asignarían? Si la termina antes, 14 años antes. Menos 14. Menos 14. 14. Después me dice, se recibe de profesor. Ahora tendría que ver cuántos años antes se recibe de profesor. Entonces voy a hacer 1981 menos 1975. Se recibe 6 años antes. Entonces, ¿qué número voy a Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Y qué número le vamos a asignar al año que termine el doctorado si es nuestra referencia? 0. 0, bien. No pasó antes ni pasó después, ¿sí? Porque es el año de mi referencia. ¿Cuántos años después escribe su primer libro? 7. 7. Si escribe 7 años después, va a ser más 7. ¿Está bien? Sí, más 7. El segundo libro lo escribe en el año 1991. ¿Cuántos años pasan? 10. 10. Y lo Más hace 10. después. Entonces, ¿qué número voy a poner? Más 10. Perfecto, más 10. Y por último, fallece en el año 1993. 2 años después 12. del segundo libro. Más 12. Perfecto, más 2. ¿Sí? Este era como, no sé si se acordaban, el de los pesos, de los sacos de arroz y ese que habíamos hecho en el colegio. Bien. ¿Cómo resolvemos? Acá hay una cuestión que notamos con la profe Gaby cuando hicieron el tema de la revisión. No están respetando consignas. Si la consigna me dice extraer paréntesis, corchetes y llaves y resolver las sumas algebraicas, tengo que primero sacar los paréntesis, no puedo resolver primero, ¿sí? Respeten la consigna. Entonces, en el A, ¿qué tendría que hacer primero? Si me piden que saque los paréntesis, tendría que empezar a ver qué hace el signo más o el signo menos adelante de un paréntesis. ¿Se acuerdan cuál era la regla? Sí. ¿Qué decía? Que todo signo más delante de un paréntesis Te deja el mismo signo. deja el mismo signo. Y todo signo menos delante de un paréntesis Cambiaba el signo. cambia los Cambia el signos. signo Entonces, si opuesto. yo tengo más menos 2, ¿qué voy a escribir? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos más 4, ¿qué voy a escribir? Menos 4. Menos 4. Bien. Y ahora, ojo, comienza un corchete. Entonces yo a ese corchete lo tengo que respetar, ¿sí? Pero ese corchete tiene adelante un menos. Entonces yo a ese corchete lo sigo poniendo. ¿Alguien me puede decir por qué le tengo que respetar el corchete? Porque tenemos que extraer primero los paréntesis y después los corchetes. Sí, pero si el corchete estuviera adentro y el paréntesis afuera, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho la reglita? Que se resuelve de adentro hacia afuera en el orden en que aparece. ¿Sí? Entonces al corchete lo dejo porque está más afuera que el resto y me ocupo de sacar los signos que están adentro. Estoy mirando que es una llave, no un corchete. Bueno, primer signo, un más adelante de un paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar? Acá estamos. ¿Qué me va a quedar ahí? 6 menos 5. ¿Está bien? Siguiente paréntesis tiene un signo menos adelante. Por lo tanto, Menos 1. Ahí sería menos 1 más Bien, 8. Más 8. perfecto. Más 8. Y después tengo un corchete que a su vez tiene cosas adentro.
entonces voy a respetar Hay que ese, dejar igual. voy a decir menos corchete. Esperen que, le voy a poner paréntesis porque mi computadora tiene el teclado dado vuelta y me marea y no sé dónde están las cosas. ¿Sí? Entonces este corchete que aparece acá, lo estoy poniendo como paréntesis. Saco lo de adentro. Menos más 9. ¿Qué voy a escribir? Menos 9. Menos Bien, menos 9. Más y un paréntesis que tiene un 11 más 15. Más 11 más más 11 15. más 11 más 15. Bien, más 11 más 15. Cierro el paréntesis porque a este de acá ya le saqué todos los paréntesis de adentro. Respeto el menos 7. Cierro mi llave. Y La el llave. 3 que está afuera lo dejo ahí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, sacar los corchetes. O sea que nosotros habíamos puesto acá como paréntesis adentro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Copio el ejercicio tal cual. Menos 2, menos 4, menos llaves. 6, menos 5, menos 1, más 8. Cuando me encuentro con este paréntesis, ahí me digo, signo menos adelante de un paréntesis, ¿qué hace? Cambia Cambia el todo. signo. Cambia los signos. Entonces, Cambia ¿qué todo. me va a quedar? Más Va a 9, quedar más 9, menos 11, menos 11, 15. 15. Menos 11, menos 15. Y al menos 7 los respeto. Cierro la llave, al menos 3 los respeto. A ver, le damos acceso a Ignacio y a Matías. Bueno, ¿qué nos quedaba ahora? Ya sacamos los paréntesis, ya sacamos los corchetes. ¿Qué nos queda hacer? Profe, recién acabo de entrar. Bien, sacar la llave. Y adelante de la llave, ¿qué tenemos? Un signo menos. Eso significa que nos va a quedar o nos va a cambiar absolutamente todos los signos de adentro de la llave. Entonces, los dos primeros, que es el menos 2 y el menos 4, los copio tal cual. ¿Y después qué me quedaría? Menos 6 más 5. Menos 6, bien, más 5. Más 5, más 1, menos 8, menos 9, más 11, más 15, más 7. Menos 7 o más 7. Más 7. Más 7. Bien, más 7. ¿Y qué va a pasar con Más el 3. No cambia. ¿Por qué? Porque está fuera del carro. Porque Bien, porque está fuera de la llave, por lo tanto no va a cambiar y acá me queda un más 3. Y una vez que yo logré... ¿profe? Sí, Y si también separaríamos los términos. eso es lo también que vamos a quedaría hacer fuera, justamente ahora. ¿Sí? En realidad, digamos, si es una suma algebraica, son solamente términos. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que prestar atención mucho en el tema de la consigna. ¿Sí? Digamos, en este ejercicio estamos haciendo hincapié en el tema de la consigna porque son ejercicios a resolver. Obviamente, en la prueba del miércoles que viene, como va a ser opciones múltiples, ustedes pueden decidir o elegir por cuál método resolver. Pero con la profe lo quisimos poner así porque fue una de las cosas que notamos en uno de los trabajos anteriores, y es que uno les ponía como consigna sacar paréntesis y ustedes resolvían los paréntesis. ¿Sí? De todas maneras, como el segundo ejercicio de suma algebraica, lo vamos a resolver con el otro método a fin de repasarlo un poquito también. ¿Sí? Y en este que estábamos resolviendo, ¿qué tenemos que hacer una vez que nosotros llegamos a ese espectáculo que tenemos ahí de que tenemos solo numeritos? ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que resolver de izquierda a derecha o... Bien, una opción es resolver de izquierda a derecha, que está muy bien, y la otra opción... Si no, es separar los negativos con los positivos. Bien, Y sería los positivos de aparte. Bien, sería separar por un lado los positivos y a eso restarle la suma de los negativos. Entonces, pintemos de otro color para que no nos mareemos los que son
positivos. Por ejemplo, serían el 5, el 1, el 11, el 15 y el 3. Y me parece que así mirando nos salteamos este 7, ¿no? Creo que no lo copié. Ahora sí, ahora me gusta más. ¿Qué pondría en el primer paréntesis? Más 5, Más más 1, 5, más 1, más 11, más 15. más 15, más 7 y más 3. Bien. Y en el segundo paréntesis, ¿qué pondría? Menos 2. Menos 2, menos 4, Menos menos 6, 6, menos 8, menos 9. 9. Pare carrito. El menos ya lo pusimos acá adelante. ¿Sí o no? Es más, lo voy a resaltar en amarillo. Si yo ya puse ese menos adelante, en el segundo paréntesis, ¿qué voy a poner? Más. Bien, van todos los números con signo más, o sea que va a ir. Si bien van todos los negativos, yo los tengo que escribir con el signo más. Entonces voy a poner 2, más 4, más 6, más 8, más 9. ¿Y por qué lo voy a poner así? Simple y sencillamente porque el signo menos ya lo puse adelante del paréntesis. ¿Está bien? Entonces ahora voy a sumar. 5 más 1 más 11 más 15 más 7 y más 3. Y eso me da por resultado 42. Voy a sumar el otro paréntesis. 2 más 4 más 6 más 8 más 9, que nos da por resultado 29. Y si hago la resta de 42 y 29, nos da por resultado 13, que es el resultado del primer ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No. Vamos con el otro método más allá de la consigna, ¿sí? Ya está aclarado de que ustedes tienen que respetar la consigna. Pero más allá de eso, si yo tomo el otro método que me decía resolver paréntesis, corchetes y ya. Acuérdense que esa regla también me dice de adentro hacia afuera en el orden en que aparece, ¿sí? Entonces ahí sí sale lo que acaba de decir, no sé qué porque cerré todas las ventanitas, pero alguno de ustedes de separar términos. Fíjense que uno de los términos que yo tengo arranca en este menos y termina ahí, es el gris, ¿sí? Y el otro término empieza acá y como tiene una llave, va a terminar justito antes del igual. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. El Sí, primer profe. término, ¿lo puedo resolver directamente? No. ¿Por qué no? No. Paréntesis. Tiene menos adelante el paréntesis, es verdad. Pero ¿lo puedo resolver al paréntesis? ¿Así? no, Sí, porque tiene un solo paréntesis adelante. Entonces yo lo puedo resolver directamente y decir 15 más 3, 18, menos 10, 8. Listo, primero. Después me ocupo en el otro renglón del signo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en el segundo término? En el segundo término tengo llaves, tengo paréntesis, tengo corchete. Entonces, ¿cómo voy a ir resolviendo? Primero los paréntesis, después los corchetes y después las llaves. Bien, pero ojo con esa regla porque hay veces que hay trampita. En realidad la regla real no es primero paréntesis, segundo corchete, tercero llave, sino más bien primero lo que está bien adentro, como si fuera una cebolla. Primero resuelvo el corazón de la cebolla y de ahí me voy a las capas de más afuera, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que, por la razón que se le ocurra al que hizo el ejercicio, puede invertir esto y en lugar de tener la llave acá afuera, ponerla acá adentro a la llave y ponerme el corchete acá afuera. Entonces, si yo digo primero paréntesis, después corchete y después llave, puedo cometer un error. Entonces, siempre es de adentro hacia afuera como aparece.
Así como hace un ratito, no vi bien quién de ustedes me dijo que una opción para esto era hacer de izquierda a derecha, que es la regla, yo no puedo resolver en cualquier orden, sino que tengo que hacerlo de izquierda a derecha. En este caso es siempre de adentro hacia afuera en el orden en que aparece, ¿sí? Entonces, vamos con llavecita. El 8 no tiene ni paréntesis, ni llave, ni nada, entonces lo dejo como está. ¿Puedo resolver el paréntesis que tiene el 1 menos 7? Sí. Sí. Y 1 menos 7 es menos 6. ¿Está bien? Ajá. Ahora, ¿puedo Sí. resolver el corchete que tiene el menos 12 más y demás? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque tiene un paréntesis. Bien, porque tiene un paréntesis adentro. ¿Sí? Entonces, perdón que use llave de nuevo, pero ves, por ejemplo, en mi computadora no funciona el corchete. Eso significa que yo les tendría que poner o doble paréntesis o doble llave, entonces es más fácil la regla de adentro hacia afuera. Entonces yo digo menos 12 y resuelvo lo que está adentro, que va a ser más, y menos 3 más 1 es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto del ejercicio lo copio tal cual. ¿Por qué? Porque ya resolví lo que estaba dentro de la llave, por lo tanto no puedo hacer más nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Entonces, ¿ahora qué me va a quedar? Podría, por ejemplo, decir, bueno, dentro del primer término, ¿me falta hacer algo? Sí, me falta sacar el paréntesis. Y un signo menos adelante de un paréntesis me deja tal cual está. Por lo tanto, va a ser menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y en el segundo, ¿qué tendría que hacer? Resolver el corchete. Bien, sería el corchete que es mi llave de adentro. Pero antes de poder resolver mi corchete o mi llave de adentro, ¿qué tendría que hacer? Sacarle el paréntesis. Bien, sacar los paréntesis que corresponden exclusivamente a los choques de signo. Entonces yo voy a decir, el signo menos adelante de este paréntesis cambia los signos, por lo tanto a mí me queda más 6. Más. Más 6. ¿Está bien? Más 6. Y en la llave de adentro, fíjense que el 12 mantiene su signo. Pero acá yo tengo un signo más adelante de este paréntesis, por lo tanto queda el número como está, que va Menos a ser 2. bien, menos 2. Y el resto lo copio tal cual. Y recién ahora estoy en condiciones de decir, resuelvo lo que originalmente era el corchete, que yo lo puse como otra llave. Entonces ahora me va a quedar menos 8 menos. Vuelvo a abrir la llave. ¿Y qué voy a resolver primero? La llave que está adentro. Entonces, la parte de afuera la copio tal cual. Y la llave de adentro, ¿qué resultado me da ese menos 12, menos 2, menos 9? Menos 23. 12. Perfecto, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Copio el resto del ejercicio tal cual. ¿Qué hago ahora? Saco los paréntesis. Bien, saco los paréntesis del choque de signos de adentro de la llave. Y me va a quedar llave 8 más 6 y este signo menos con este de acá, ¿qué me da? Más 23 más 32. Y ahora me ocupo de resolver la llave. ¿Y cuánto me da 8 más 6 más 23 más 32? 69. 69. Perfecto, 69. Como me da 69 positivo, ya directamente puedo decir, bueno, con el signo menos que tiene adelante esa llave,
va a quedar negativo. Y menos 68, perdón, menos 8, menos 69, ¿cuánto me da? 61. Menos 61. Ojo que es menos 8 No, menos 69. Los dos signos iguales se suman. se suman. Bien. Más 69. No, Más 61. tampoco. No, Menos Acuérdense, y ve, ahí por eso me gustan las clases de Zoom, porque ustedes pueden mandarse 67 menos y yo lo 77. puedo corregir online. A ver, primero que nada, Menos esto que tengo 7. ahí no es una Menos multiplicación. 77. Por lo tanto, las reglas de los signos no corren. 2, eso que tengo ahí es o una resta o una suma de dos números que tienen igual signo. Si es una suma de dos números que tienen igual signo, la regla me dice que yo los tengo que sumar. Entonces yo voy a decir 8 más 69 es 77. 7. 7. Pero como los dos números tienen signo negativo, yo no tengo por qué hacer la regla de los signos porque no tengo multiplicación, sino que respetaba el signo de lo que me daban. ¿Está bien? ¿Se Sí. acuerdan de eso? sí. Ese es uno de los mayores errores que cometen, ¿sí? Que es mezclar las reglas de la multiplicación con las reglas de la suma. Vamos con el 8 y el 9 nos queda. ¿Cómo resolvíamos los ejercicios combinados? Primero separando en términos. Bien, primero separaba los términos. Y ese primer ejercicio que tengo ahí, ¿cuántos términos tiene? 2. 2. Bien. Como los arquitos en Word son difíciles, yo voy a pintar cada término de un color. Entonces, mi primer término está pintado de verde, mi segundo término está pintado de rojo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí que esos son los dos términos? Sí. Una vez que yo resolví, una vez que yo separé términos, ¿qué tengo que hacer? las divisiones y la multiplicación No escuché nada. resolver la división y la multiplicación donde está el delta del Bien, corchete. resolver multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué resuelvo primero multiplicaciones y divisiones? Porque acá no tengo ningún paréntesis que contenga otra operación, pero sí no tienen prioridad los paréntesis o los corchetes o las llaves si es que tienen operaciones adentro, que no es el caso de esta. Entonces, yo directamente voy a ir resolviendo. El menos 4 lo puedo dejar así y hasta inclusive le puedo sacar su paréntesis porque adelante no tiene ningún signo. ¿Qué voy a resolver yo? Esto que tengo acá, menos 12 dividido menos 6. Y ese menos 12 dividido menos 6, ¿cuánto nos da? Más 2. Perfecto, más 2. Y voy a hacer por otro lado este pedacito de acá, que es menos 7 por menos 2. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Más 14. Más 14. Como adelante tiene un signo más, yo puedo seguir dejando el más 14. ¿Está bien? Y ahí cierra la llave. O sea que esa división por menos 3 sigue estando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Perdón, apareció una carita feliz, una carita triste cuando puse el paréntesis y la división. Y en el rojo, ¿qué pasa? Hay 3 divisiones. Bien, hay 3 divisiones. Si yo tengo 3 divisiones, ¿qué tenía que hacer? Resolver de izquierda a derecha. Bien, resolver de izquierda a derecha. Como esto tiene un menos adelante, yo voy a tomar la precaución de no meter la pata con los signos y voy a poner una llave para que me separe el resultado de la cuenta. ¿Está bien? Entonces, la primera división es
menos 16 dividido menos 4. ¿Eso cuánto nos va a dar? Más 4. Perfecto. Más 4 dividido menos 4. ¿Estamos de acuerdo que queda así? Sí. Sin carita triste, sino más bien con un dividido y un paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Segundo renglón, vuelta a iniciar y resolvemos cada uno de los términos por separado. En el primer término, ¿qué tengo que resolver primero? Menos 4 más 2. Bien, o sea, tengo que resolver la llave porque tiene una operación adentro y la tengo que resolver. Menos 4 más 2 es menos 2. Más 14, 2. ¿Estamos bien? Dividido. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Me imagino que sí porque están silenciosos. Y en el segundo término tengo que hacer la división de 4 dividido menos 4. ¿Y eso cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Fíjense que es fundamental esta llave que yo puse porque se me produce un choque de signos que voy a tener que salvar al final. 12 dividido menos 3. De 4. ¿Más 4 o menos 4? Otro. ¿Más o menos Menos 4? 4. Menos 4. Menos 4. Y acá tengo un choque de signos y el signo menos adelante de un paréntesis que hacía. Cambia el signo. Por lo tanto, ¿qué voy a escribir? Más 1. Más 1. Bien, más 1. Y por lo tanto, el resultado final del ejercicio va a ser menos 3. ¿Está bien? Va aclarando algunas dudas y algunas cosas que estaban haciendo mal. Sí. ¿Sí? Bien. Eso es lo que importa, que vayamos aclarando dudas. Esta era la idea original mía de los Zoom, pero ustedes, muchos de ustedes no entraban. ¿Sí? Bien, vamos con el segundo. ¿Cuántos términos tiene este ejercicio? A ver. 5. Yo veo 5. Ojo, 2. que los que separan son... No. 3. ¿Seguro? Fíjense que este término que empieza acá tiene una división y un corchete. Y un corchete. Comienza acá y termina acá. Eso significa que todo esto que yo voy a poner de gris es un único término. ¿Por qué? Porque este signo más está dentro del paréntesis, por lo tanto no separa términos. Este más está dentro del corchete, por lo tanto no separa términos. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué otros signos sí separa términos? Este menos de acá. Entonces yo tengo un término mini acá y después me queda este término de acá. ¿Está bien? O sea que alguno de ustedes lo dijo y esto tiene 3 términos. Uno largo y 2 bastante cortitos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero resolver esto, vamos término a término. ¿Sí? El primer término, ¿qué resolvemos primero? Se hizo grande. ¿Qué resolvemos primero? Lo que está dentro del paréntesis. Bien, lo que tenemos adentro del paréntesis. ¿Y qué sería eso? Menos 5 más 3. A ver, menos 5. A ver, me está peleando la computadora. Bien. ¿Qué resolvemos bien? El menos 5 más 3. No me va a dejar trabajar esta computadora.
Ahí está. Vamos a hacerlo acá abajito. 16, bien, arrancamos en rojo. Entonces del rojo tengo que copiar el menos 36, el dividido, el corchete, el menos 8, el dividido, y lo primero que yo voy a resolver, como ustedes dijeron, es este paréntesis, que me va a dar por resultado Menos 2. bien, menos Menos 2. sí. Una vez que yo resolví ese paréntesis, ¿por dónde sigo? Copiar por el otro. Más 12. Bien, copio el más 12, dividido, y ahora tendría que resolver lo que está en el siguiente paréntesis. Que si yo resuelvo tendría que hacer primero la multiplicación y después la suma. Ese tiene la ventaja de que tiene los números chiquititos, por lo tanto puedo hacer mentalmente. Y yo puedo decir 2 por 4, 8. 8. Y menos 2 más 8, 6. 6. 6. 6. ¿Estamos de acuerdo que este paréntesis da 6? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. De ahí pasamos a nuestro segundo término. Y vamos a poner nuestro más. Y vamos a seguir en verde. Y este término es re chiquito. Es 3 por menos 8. ¿Y eso cuánto nos da? Profe, no cerró la Bien, llave. ¿verdad? Gracias. No cerré la llave. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. 3 por Sí. menos 8. 24. Menos 24. Menos 24. 4, no se olviden los signos. ¿Y por qué puse mi paréntesis? Porque hay un Porque signo no puede haber adelante, choque de entonces signos. para evitar el choque de signos. ¿Sí? Ahora ponemos nuestro menos y seguimos en violetita. ¿Qué hago de la parte violeta? Luego Resuelvo lo que 3. está dentro del paréntesis. Y resuelvo entre paréntesis. ¿Se animan a que lo resolvamos todo de una sola vez? Si tengo menos 12 más 5 por 2, ¿qué hago primero? 5 por 2, quedaría 10. 10. 10. 10. Y Y menos 2 más 10, menos 2. Menos 2. menos. Menos 2. Porque acuérdense que cuando tengo una suma de números que tienen diferentes signos, los tengo que restar. Pero tiene prioridad o privilegio el signo más grande. O sea, el signo del número más grande, que en este caso sería el 12. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? ahora resolver. Ahora Sí, luego la- ahora. Primero En el resolver paréntesis lo copio. ¿Y qué resuelvo? La división. Bien, las dos divisiones que las puedo hacer a la par. Menos 8 dividido menos 2, 4. 4. Bien, Cuatro. bien. Y 12 dividido 6, 2. Bien. 2. Y ahora me puedo ocupar de las reglas de los signos de acá. Si yo tengo más menos 24, ¿qué me quedaría? Menos 24. Perfecto. Y si tengo menos 3 por menos 2, ¿qué me va a quedar? menos 6. Menos 6. por menos. ¿Cuánto es? Más 6. Más 6. 6. Ojo con los signos. Menos 3 por menos 2 es más 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora por fin terminamos la bendita llave. 4 más 2. 6. 6. 6. Menos 24 más 6. Y 36 dividido 6. 6. 6. Pero decía Menos 6. 36. Bien, porque es menos 36
dividido 6. O sea que a mí me queda esto, menos 6 menos 24 más 6. ¿Puedo hacer la cuenta o puedo hacer qué otra cosa? Para los positivos. ¿Separar qué? Los positivos y los negativos. ¿Y hay alguna otra cosa más que pueda hacer? Resolver la división. No tenemos ninguna, ya nos quedó el menos 6, menos 24 más 6. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Cancelar los números. Bien, perfecto, cancelar. Fíjense que el menos 6 con el más 6 se van a cancelar y por lo tanto yo puedo decir, ¿sí? Se va, a ver, lo vamos a poner más gruesito para que se vea, ese se va con el otro 6 de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Y por lo tanto, al cancelarse, el resultado no lo tengo ni que operar, es directamente menos 24, porque es lo único que quedó. ¿Está bien? Vamos a aprovechar los últimos minutitos que nos quedan. ¿Sí? Esta es para las propiedades de la potencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué decían las propiedades de la potencia? Había una propiedad que me decía que cuando yo tenía producto de potencias de igual base, ¿qué hacía? Se deja la misma base y se suman los exponentes. con los Perfecto. exponentes. Y si tengo cociente de potencias de igual base, ¿qué tengo que hacer? Se deja la misma base y se restan los exponentes. Bien, y la pregunta será, si yo tengo una multiplicación y una división, ¿podría hacer todo de una sola vez? Sí. Sí, O sea que yo voy a poder decir, porque acuérdense que multiplicaciones y divisiones como que tienen la misma prioridad. Entonces yo puedo decir que esto es menos 4 y como exponente voy a decir sumo el 2 más el 3 y resto el 4 porque está en una división. ¿Está bien? Y por lo tanto esto nos queda, ¿sí o no? 1, sí. sí, ¿O no? ¿O todos entienden? ¿Sí? Sí. Bien. sí. Y si yo hago la resta y la suma, digo 2 más 3, 5, menos 4, 1, y todo número elevado a la 1 que me daba. El mismo, El la misma base. Bien, la misma base, o sea que esto me da menos 4. ¿Está bien? A ver, el B. ¿Qué tendría que hacer en el B? Primero restar lo que está dentro del paréntesis. Bien, primero restar. ¿Por qué tengo que restar primero? Para saber la base. La potencia también no es distributiva con la suma y la resta. Bien, esa es la razón. La potencia no es distributiva ni con la suma ni con la resta. Por lo tanto, tengo que primero resolver la resta y recién elevar. Y menos 3 elevada a la 3 me da base negativa exponente par resultado Negativo. Negativo. Y 3 a la 3 es 27 porque es multiplicar 3 veces el 3. ¿Estamos bien? ¿Nadie se me perdió? Ay, Bien. No. En el C, acá sí hay una prioridad, porque primero tiene prioridad la potencia antes que la multiplicación. Entonces, si yo tengo una potencia de otra potencia, ¿qué tengo que hacer? Dejar la misma base. Bien, dejar la misma base, o sea que dejaría el menos 2, ¿y qué voy a hacer con los exponentes? Se multiplican. Multiplican. Bien, se multiplican, o sea que yo voy a multiplicar 2 por 3. Y todo eso lo voy a dividir
por menos 2 a la 6. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bien. Y ahora nos quedó una división de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué puedo hacer? Dejar la misma base. Bien, dejar la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Los multiplico? No, porque es división de potencias de igual base. ¿Qué se hacía con los exponentes? Los restan. Los resto, bien. Entonces, hago esta multiplicación que no la habíamos hecho, 2 por 3, 6, y me queda 6 menos 6. Nadie se perdió, ¿no? No. Bien. No. Y esto nos quedaría directamente, paréntesis, ahí está. Y esto nos quedaría directamente menos 2 elevado a la... ¿Cuánto es 6 menos 6? 0. 0. Cero. Todo número elevado a la 0 me da 1. 1. ¿Sí? 1. ¿Estamos bien? Vamos Sí. con la D. En la D, ¿qué puedo hacer? Primero sacar el paréntesis. Bien, primero sacar el paréntesis. Pero ese signo menos de ahí sigue estando. Y menos 2 más 7 es 5, ¿verdad? 5. Sí. Sí. Bien. Entonces esto nos va a quedar a nosotros. 5 elevado a la 4. Ahora, ojo acá. ¿Por qué digo ojo acá? Porque hay un error muy común entre esto y esto. A ver si alguno de ustedes me puede decir qué diferencia hay entre los dos que yo escribí. Que el exponente, o sea, en el primero afectaría al número Ajá, y en el segundo afectaría al signo y al número. perfecto. Acá cuando yo no tengo paréntesis, la potencia afecta solo al número. El signo menos sigue, digamos, sigue estando como menos. Entonces este va a ser menos 25. Pero en cambio al de abajo, el signo menos se ve afectado por la potencia y ahí es donde entra en juego el base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿Sí? Entonces, el que yo tengo escrito ahí arriba, ¿ese signo menos está afectado por el exponente o no? No. No. Entonces el resultado va a seguir siendo negativo, ¿sí? Y lo único que yo voy a tener que resolver es el 5 a la cuarta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cuánto es 5 a la cuarta? ¿Alguien sabe? 625. Perfecto, 625. ¿Está bien? Bien, este tiene dos formas de hacerlo. Puedo distribuir o resolver primero la multiplicación, ¿sí? Normalmente si no tengo consigna, digamos, específica, puedo hacer la que yo quiera. Pero como acá piden que utilicemos propiedades, me están pidiendo que distribuya. Por lo tanto, me están pidiendo que yo diga, bueno, acá puedo distribuir la potencia y esto va a ser menos 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Está bien? Y menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 25. ¿Seguro que es menos 25? Fíjate No, perdón, que más entre paréntesis. No, 25. Más 25. Es más 25. ¿Sí? Entonces esto va a ser 25 por 9.
Y 25 por 9, ¿cuánto me da? 25 por 9 me da 225. ¿Sí? Y el último de los ejercicios, ¿alguna idea? Les doy una ayudita. La idea que tiene esto es reescribir lo que tengo. Fíjense que es una división. Y una división no es otra cosa que una fracción. ¿Sí o no? O sea que yo podría escribir esto así. Y es menos 10 en realidad. A la cuarta, dividido menos 2 a la cuarta. Bueno, nosotros teníamos entonces que menos 10 a la cuarta sobre menos 2 a la cuarta. Nosotros podemos pensar al menos 10 como 2 por 5, menos 2 por 5 o 5 por menos 2. En este caso, como nosotros tenemos un menos 2 abajo, podríamos pensar en escribir ese menos 10 a la cuarta como menos 2 por 5, todo elevado a la cuarta. Y en el denominador nos quedaría menos 2 elevado a la cuarta. Si nosotros analizamos la propiedad distributiva, podríamos distribuir la potencia a la cuarta del numerador entre el menos 2 y el 5, con lo que nos quedaría, por un lado, menos 2 a la cuarta, por 5 a la cuarta, sobre menos 2 a la cuarta. Si nosotros analizamos lo que tenemos escrito, podemos cancelar este menos 2 a la cuarta con este menos 2 a la cuarta. Por lo tanto, nos quedaría directamente un 5 a la cuarta. Y ese es el resultado final de nuestro ejercicio.